Cleopatra. Su nombre evoca imágenes de esplendor, poder y misterio. Una mujer que no solo gobernó un imperio, sino que desafió al más grande de todos, Roma. Pero, ¿quién fue realmente Cleopatra? ¿Una seductora despiadada? ¿Una política brillante? Hoy exploraremos su vida, sus amores y su legado, un legado que desafía las barreras del tiempo. Cleopatra VII Filopator, la última reina de Egipto, nació en el año 69 a.C. en una tierra marcada por dioses y faraones, pero también por la influencia griega. Era descendiente de Ptolomeo y Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, quien fundó la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto durante casi 300 años. Sin embargo, Cleopatra no era como sus antepasados, era la primera de su dinastía en hablar egipcio, en entender la cultura y el pueblo que gobernaba. Desde niña, Cleopatra recibió una educación que iba más allá de lo común para una princesa de su época. Fue instruida en matemáticas, filosofía, astronomía y ciencias naturales en la gran biblioteca de Alejandría, el epicentro del conocimiento del mundo antiguo. Era una polímata en toda regla, dominando varios idiomas, hablaba griego, egipcio, latín, hebreo, árabe y otros dialectos locales. Su conocimiento la convirtió en una mujer extraordinaria en una época dominada por hombres. Desde niña, Cleopatra recibió una educación que iba más allá de lo común para una princesa de su época. Fue instruida en matemáticas, filosofía, astronomía y ciencias naturales en la gran biblioteca de Alejandría, el epicentro del conocimiento del mundo antiguo. Era una polímata en toda regla, dominando varios idiomas, hablaba griego, egipcio, latín, hebreo, árabe y otros dialectos locales. Su conocimiento la convirtió en una mujer extraordinaria en una época dominada por hombres. Pero su inteligencia no solo estaba en los libros. Desde muy joven entendió el complejo juego del poder. La corte ptolemaica era un nido de víboras, llena de traiciones y conspiraciones. Cleopatra vio cómo su padre, Ptolomeo XII, luchaba por mantener el control en un país dividido y endeudado, bajo la constante amenaza de la intervención romana. A la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra, con apenas 18 años, se encontró en medio de un torbellino político. Según la tradición ptolemaica, tuvo que gobernar junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de solo 10 años, con quien se casó según las costumbres familiares. Pero rápidamente quedó claro que Egipto no tenía lugar para dos gobernantes. Cleopatra, siempre observadora, comprendió que su posición era precaria. Pronto se vio obligada a enfrentarse a las facciones rivales que buscaban controlar el trono a través de su hermano. Despojada de su poder, desterrada de Alejandría y en medio del desierto, Cleopatra comenzó a trazar un plan audaz para recuperar su trono y asegurar su lugar en la historia. No sería una reina pasiva. No se resignaría a ser una pieza en el juego de otros. En su mente ya estaba tejiendo las alianzas que cambiarían no solo su destino, sino también el de todo el mundo mediterráneo. Despojada de su trono, Cleopatra huyó al exilio, pero no se rindió. Sabía que para recuperar su poder necesitaba una jugada maestra, una que la pusiera nuevamente en el centro del tablero político. Roma, con su ejército y su oro, era la clave. Y en ese momento, nadie en Roma tenía más poder que Julio César. César, el general romano victorioso en la guerra civil contra Pompeyo, llegó a Alejandría en el año 48 a.C. buscando aliados y riquezas para pagar a sus legiones. Cleopatra, siempre astuta, vio su oportunidad. La historia de cómo se presentó ante él es una de las más famosas y dramáticas del mundo antiguo. En una maniobra tan arriesgada como brillante, Cleopatra se hizo envolver en una alfombra, o un saco de lino, según otras versiones, y fue llevada en secreto a los aposentos de César. Cuando la alfombra se desenrolló, apareció ante él joven, carismática, y con una propuesta que ningún estratega podía ignorar: restaurar su reino a cambio de la lealtad de Egipto. Este encuentro no fue un simple acto de seducción, fue un acto de diplomacia calculada. Cleopatra entendió la psicología de César. Era un hombre ambicioso, siempre buscando oportunidades que consolidaran su poder. Y para César, tener a Cleopatra como aliada significaba no solo control sobre Egipto, sino también una fuente de inmensa riqueza y recursos. Su relación, nacida de intereses mutuos, se transformó rápidamente en una alianza más profunda. Juntos consolidaron su poder en Egipto. César devolvió a Cleopatra al trono, eliminó a sus enemigos, y juntos gobernaron con la promesa de una nueva era de prosperidad para ambos imperios.
En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a Cesarión, a quien presentó públicamente como el hijo de César. Con este acto Cleopatra no solo aseguró su linaje, sino que también reclamó su derecho a ser reconocida como la madre del futuro gobernante del mundo romano. Pero esto no fue del agrado de todos en Roma, donde muchos veían a Cleopatra como una amenaza, una reina extranjera con demasiada influencia sobre su amado César. Para algunos, ella era la seductora oriental, una hechicera que había encantado al gran César. Pero para Cleopatra, este era solo el comienzo. Sabía que Roma era impredecible, que César era vulnerable, y que el juego del poder no terminaba con un simple romance o alianza. Apareció ante el joven carismática, y con una propuesta que ningún estratega podía ignorar: restaurar su reino a cambio de la lealtad de Egipto. Sin embargo, la muerte repentina de César en el año 44 a.C. sacudió todo. La reina, que había apostado su futuro a una alianza con el líder romano, se encontró nuevamente en una posición precaria. Pero Cleopatra no se dejaría intimidar. Ya había demostrado su capacidad para adaptarse, para negociar y persuadir a los más poderosos. Y ahora, en medio del caos, debía hacer lo mismo de nuevo. Enfrentada a un futuro incierto, Cleopatra comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que Roma todavía era la clave de su destino, y tenía claro que aún no había jugado su última carta. Pero antes de continuar con esta historia, te quiero recomendar que si te ha gustado el vídeo, que te suscribas al canal, le des me gusta y comentes para que así este vídeo le llegue a muchas más personas. Tras la muerte de Julio César, Roma quedó atrapada en una lucha feroz por el poder. Los principales contendientes: Octavio, el heredero adoptivo de César, y Marco Antonio, su más cercano aliado militar. En medio de esta tormenta, Cleopatra vio una nueva oportunidad. Sabía que Marco Antonio era un hombre ambicioso, pero también vulnerable a las promesas de riqueza y poder que Egipto podía ofrecer. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a Tarsos para discutir su lealtad hacia Roma. Cleopatra, siempre astuta, entendió que este encuentro sería mucho más que una simple conversación política, sería un juego de estrategia. Sabía que debía deslumbrarlo, capturarlo con algo más que palabras. Así que llegó a Tarsos navegando en una barcaza dorada, con velas de púrpura, remos de plata y perfumada con incienso, un espectáculo digno de una diosa. Antonio, quien nunca había visto tal despliegue de riqueza y poder, quedó impresionado. Cleopatra, con su presencia majestuosa y carisma innegable, supo cómo dominar la escena. No era solo una reina, sino una estratega que comprendía cómo usar su imagen para persuadir y seducir. Este encuentro no fue casual, fue una declaración de poder. Cleopatra le mostró a Antonio que no era una simple gobernante, sino la encarnación misma de Egipto. Fascinado por su audacia y atraído por la promesa de un Egipto floreciente, Antonio siguió a Cleopatra a Alejandría. Allí, lejos de las intrigas de Roma, encontraron una extraña armonía. Su relación no solo fue apasionada, sino también estratégica. Cleopatra necesitaba a Antonio para consolidar su poder en Egipto y fortalecer su posición frente a Roma. Antonio necesitaba a Cleopatra para financiar sus campañas militares y ganar influencia en el este. Juntos compartieron más que un romance, compartieron una visión de poder. Cleopatra otorgó a Antonio una base sólida en Oriente, y él le ofreció la promesa de un imperio compartido. Durante los llamados Días de Oro en Alejandría, gobernaron como faraones, reviviendo los días de esplendor de Egipto, otorgándose títulos divinos, y presentándose como los nuevos Osiris e Isis. Era un teatro político, pero también una declaración de sus ambiciones compartidas. Pero no todos en Roma vieron esto con buenos ojos. Para Octavio, la alianza entre Antonio y Cleopatra era una amenaza directa a su control. Comenzó una campaña de desprestigio, acusando a Antonio de haber sido corrompido por una hechicera oriental, una extranjera, que lo había desviado del deber romano. En Roma, Octavio pintó a Antonio como un traidor, un hombre perdido bajo el hechizo de Cleopatra, dispuesto a entregar las riquezas de Roma a una reina extranjera. La propaganda fue efectiva, y pronto Roma se dividió aún más entre aquellos que apoyaban a Octavio y los que aún creían en Antonio. Cleopatra, sin embargo, entendía que el juego había cambiado. Sabía que su destino estaba irremediablemente unido al de Antonio. Con él apostó todo. Financiaron campañas, reunieron ejércitos, y se prepararon para lo inevitable, una guerra total con Roma, una lucha por la supremacía del Mediterráneo.
Imágenes de ambos líderes en el palacio observando mapas de batalla, preocupados pero decididos. Pero mientras soñaban con un imperio compartido, el mundo se preparaba para la confrontación. Cleopatra se encontró una vez más en el ojo del huracán, uniendo su destino al de un hombre que, como ella, estaba dispuesto a desafiar todo para mantenerse en el poder. Unidos por la ambición y el amor, Cleopatra y Antonio no podían prever lo que el destino les tenía reservado, pero sabían que estaban a punto de enfrentar la batalla más importante de sus vidas, una batalla que decidiría no solo su destino, sino el destino de todo el mundo antiguo. El año es 31 a.C. y la tensión en el Mediterráneo está en su punto más alto. Las fuerzas combinadas de Cleopatra y Marco Antonio están en Actium, en la costa occidental de Grecia, preparándose para enfrentar a Octavio, el futuro emperador Augusto. Esta sería la batalla decisiva, una batalla que determinaría quién dominaría Roma, y por extensión, el mundo conocido. Cleopatra había invertido todo su poder, sus riquezas y su futuro en esta confrontación. Sabía que no solo se jugaba el destino de Marco Antonio, sino también el suyo propio y el de Egipto. La batalla de Actium se presentaba como una prueba de fuego para ambos. Sin embargo, el ambiente ya estaba lleno de desconfianza y traiciones. Durante meses Antonio y Cleopatra habían reunido su flota más grande, con más de 500 barcos y decenas de miles de soldados. Pero desde el inicio, la fortuna no estuvo de su lado. La flota de Octavio, comandada por el brillante almirante Agripa, cortó sus líneas de suministro, forzando a la armada egipcia romana a una posición de desventaja. La batalla de Actium se desató con furia. Los barcos de Antonio, más grandes pero más lentos, fueron rodeados y atacados sin piedad por la flota más ligera y maniobrable de Octavio. Mientras la lucha se intensificaba, Cleopatra, viendo que la batalla se volvía en su contra, tomó una decisión crítica. Consciente de que todo estaba perdido, Cleopatra, con sus barcos de reserva, se retiró estratégicamente del combate. Algunos historiadores dicen que Antonio, al ver su partida, decidió abandonarlo todo y seguirla, creyendo que la batalla ya estaba perdida sin su apoyo. Este movimiento fue interpretado como una traición por muchos de sus oficiales, sembrando aún más el caos y sellando su destino. La retirada de Cleopatra fue un punto de quiebre. Antonio, desgarrado entre su deber militar y su devoción a Cleopatra, perdió la voluntad de luchar. Mientras tanto, Octavio aprovechó la desorganización de sus enemigos para asegurar una victoria decisiva. La batalla de Actium no solo marcó la derrota militar de Antonio y Cleopatra, sino también el comienzo del fin para ambos. Con el regreso a Egipto, Cleopatra comenzó a preparar su última defensa. Sabía que Octavio no se detendría hasta conquistar Alejandría y capturarla. Utilizando toda su astucia, comenzó a fortificar la ciudad, a negociar con posibles aliados, y a explorar cada posibilidad para proteger a su reino y su hijo Cesarión. Pero Octavio fue implacable. En el año 30 a.C., llegó a las puertas de Alejandría, decidido a capturar a Cleopatra con vida. Antonio, derrotado y desmoralizado, intentó una última ofensiva, pero fue fácilmente superado. En desesperación, creyendo erróneamente que Cleopatra ya había muerto, Antonio se quitó la vida, clavándose su propia espada. Cleopatra, al enterarse de la tragedia, fue llevada al lugar donde Antonio agonizaba. Los relatos cuentan que murió en sus brazos, sellando con sangre el fin de una de las alianzas más legendarias de la historia. Pero Cleopatra aún tenía un último acto en su drama. Octavio, consciente de su valor simbólico, la invitó a rendirse y le prometió clemencia si se entregaba. Pero Cleopatra conocía demasiado bien a los romanos, sabía que su destino sería ser exhibida en un desfile triunfal en Roma, humillada ante la multitud como un trofeo exótico. No era la muerte que imaginaba para sí misma. Según la leyenda, Cleopatra decidió elegir su propio destino. Arregló sus asuntos, escribió cartas de despedida, y se encerró en su mausoleo con sus sirvientas más leales. Ahí, en un acto de desafío final, se dice que se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, mientras reposaba en su lecho, rodeada de los símbolos de su reino. Pero aún hoy, su muerte está rodeada de misterio. Algunos creen que fue envenenada, otros que fue ayudada por sus sirvientes, y otros piensan que fue un suicidio pactado para evitar caer en manos de Octavio. Lo que sí es cierto es que con su muerte se cerró el último capítulo de la dinastía ptolemaica, y Egipto se convirtió en una provincia más del vasto imperio romano. Así terminó la vida de Cleopatra, la última reina de Egipto, una mujer que se negó a ser simplemente un peón en el juego de otros.
Su muerte marcó el final de una era, pero su leyenda apenas comenzaba a escribirse. Cleopatra ha sido representada de muchas maneras a lo largo de la historia, desde una temible reina hasta una femme fatale. Pero en realidad fue una líder inteligente, una estratega audaz, y una de las pocas mujeres que logró desafiar a Roma en su apogeo. Su legado como gobernante no solo influye en el arte y la cultura, sino también en la historia feminista. Cleopatra no fue una mera figura decorativa, fue una reina que desafió a los hombres más poderosos de su tiempo, una mujer que se negó a ser definida por el destino. Cleopatra, la última reina de Egipto. Su historia aún sigue viva, inspirándonos a todos a desafiar los límites y buscar nuestro propio destino. ¿Qué opinas de Cleopatra? ¿Fue una líder brillante o simplemente una mujer atrapada en las intrigas del poder? Deja tu comentario, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje por la historia. Nos vemos.